Bueno, hasta las 5 de la tarde estamos entonces en On Radio, onradio.ar. Y ahora nos vamos a estar metiendo enseguida nada más con un tema también muy importante, porque hay una nueva modalidad de estafa. Hay una nueva modalidad de estafa. Se trata de una estafa virtual, se hacen pasar por una cadena de supermercados, te llaman, te piden los datos y te vacían la cuenta. De hecho, la cadena de supermercados Coto, por ejemplo, está advirtiendo sobre esta modalidad y recordando que no le piden a los clientes los datos personales para acceder a ningún descuento. Por este tema estamos en comunicación con Alan May. Alan, ¿cómo estás? Que es especialista precisamente en ciberseguridad, experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Alan? Cristian Romero te está saludando. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Por favor, un placer. Bueno, estamos interesados en saber qué advertencia podemos tomar y cómo es esta modalidad de esta nueva estafa de supermercados, ¿no? No de supermercados, sino que se hacen pasar por supermercados. Sí, correcto. Básicamente las modalidades están cambiando en términos del pretexto o la excusa que usan para contactarse. Lo cierto es que la modalidad en sí no es tan innovadora en el sentido de que se están apalancando en publicidad en redes sociales, ofreciendo algunos beneficios. Justo hubo un caso con YPF hace poco, ¿no? Donde ofrecían un descuento para jubilados también, que había sido, tomó algo de notoriedad porque hubo un periodista deportivo que fue víctima de eso y que sabía contar. Entonces, básicamente lo que están tratando de hacer es, por medios donde suelen, obviamente, publicitar estas compañías, esta cadena de supermercados en este caso, intentan emular ese tipo de publicidad para que sea uno el que origine el contacto y del otro lado, claro, están esperándolos con las manos abiertas para estafarlos, piden ciertos datos, con eso acceden a microcréditos, lo que fuera, y ahí se origina la estafa. Ujú. Te sacan los datos, pero, a ver, no es que ¿cómo lo puedo explicar? No es que te invaden, sino que ellos hacen que vos entres directamente, ¿no? Y vos accedas a ellos. Sí, son cuentos del tío del siglo XXI, como le Claro. suelo llamar yo. No son, digamos, hackeos a uno está ahí tranquilamente en su dispositivo y de repente un hacker entra a nuestro dispositivo. No es eso, son más bien estafas que obviamente usan canales digitales, por lo tanto entran dentro de la esfera, digamos, de los cibercrímenes, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente se apalancan, como decíamos, en estrategias más de engaño que de otra cosa. Ujú. ¿Y qué es lo que uno puede hacer para no acceder a esto? ¿Hay algún consejo? Porque a uno le dice descuento y hoy en día las cosas están complicadas. Te dicen, che, vas a acceder a un descuento y bueno, ¿viste? Quiere como ahorrar ese dinero. Sí, Cristian, ahí básicamente lo que siempre lo que exhortamos a hacer es tomar aire un segundo y entender que nada es gratis en la vida, que esas cosas que son demasiado buenas para ser ciertas, bueno, por algo son así, ¿no? Entonces, ahí sí hay una serie de medidas básicas de higiene, de ciberseguridad que todos tenemos que tener, pero aún así, si somos engañados para entregar esa información que nos están solicitando, del tipo datos ¿no? Personales, identificables, que nos permiten ser identificables, ¿no? Como, por ejemplo, un DNI, obviamente un nombre de usuario, una contraseña, si además después de entregar eso nos llega un mensaje de texto en el momento que estamos hablando con el estafador y le damos ese código de verificación, bueno, entonces vamos a estar en problemas. Sin embargo, esas medidas de higiene y ciberseguridad son en general las mismas, básicamente, si nos tenemos que comunicar para validar esa oferta, por ejemplo, no hacerlo por el canal que nos están ofreciendo, sino ir a una página web a buscarlo Ujú. y a tratar de obtener el número oficial, y comunicarnos siempre a través de canales oficiales, no compartir ningún tipo de información. Perdón, viste, me decías algo. Alan, no, te quería consultar esto. Vos hablabas recién que si te llega un código y le das ese código, como que ahí ya perdiste, ¿no? No solo ingresando a un link, sino transmitiéndole un código que ellos te envían. Claro, depende del contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la estafa típica de WhatsApp, básicamente, si nos están llamando a nosotros con un pretexto que fue desde la vacuna de la pandemia hasta hoy, ha cambiado un montón, pero básicamente siempre es un pretexto por el cual necesitamos darles esa validación que ellos nos están supuestamente enviando, y en realidad, claro, si nos llamaron a nuestro teléfono es que tienen nuestro número, si le damos el código, básicamente registran nuestro WhatsApp en otro dispositivo y desde ahí lo usan para hacer engaños. Ujú. Ese es un caso donde
ahí en última instancia podríamos perder acceso a nuestra cuenta de WhatsApp, pero si yo te acabo de dar mi usuario y mi contraseña y por eso me llega un mensaje de texto con un código y ahí te lo doy, ahí estamos efectivamente. Ah, claro, el tema es cuando das el usuario y contraseña. Correcto, correcto, Con sí, un lo que simple tenés. mensaje que ellos te envíen con un código no habría, digamos, forma de acceder, pero sí si vos entregás un usuario y una contraseña. Ahí por eso hice la distinción. En el caso de Está WhatsApp, bien. sí, simplemente en WhatsApp entregando ese código, entonces sí pueden obtener la cuenta, no hay que hacer mucho más y ellos ya lo pueden obtener. Ahora, en un caso de, por ejemplo, un SMS que tenga un código de verificación de un token de banco, por ejemplo, no, efectivamente ellos tienen que haberse autenticado en la cuenta mientras hablaban con nosotros y nos pedían ciertos datos, tienen que haber originado la transacción y la validación se estaría haciendo entonces por ese SMS que nos llegue. Entonces, Ujú. hay como dos escenarios. En general, el simple mensaje de texto con el código de verificación, sin nada alrededor, en el único lugar, en el único contexto donde es peligroso, es por WhatsApp. Y ahí entramos en lo que son, digamos, las recomendaciones básicas de higiene que nombramos siempre. Verificación en dos pasos, ¿no? En WhatsApp, esto es lo único que hoy básicamente salva una cuenta, se activa en los ajustes dentro de WhatsApp, en el menú de ajustes, que está a la derecha en general de la ventana de chats, o sea, no los ajustes de teléfono, sino de WhatsApp. Eso es algo que hay que, digamos, hoy el que no lo tenga hecho está corriendo una desventaja tremenda y exponiendo un montón de información, pero después, en general, para el uso cotidiano de los servicios digitales que utilizamos, no todo el mundo activa la verificación en dos pasos, ¿no? Perfiles Claro. de redes sociales, correo electrónico, etcétera. Eso combinado con un gestor de contraseñas para poder tener contraseñas robustas en esos mismos servicios, son medidas elementales que hoy tenemos que tener, que de vuelta no nos salvan quizá de esa estafa, pero podrían hacerla más compleja. Ujú. Bien, Alan, tenemos un mensaje. A ver si podemos ayudar o entender lo que dice, bueno, este amigo que nos escribe, ¿no? Que nos manda el audio. Escuchemos, porque tuvo un caso muy particular. ¿Eh? Él sufrió, digamos, un robo y luego le pasó esto. Mira, escucha. Hola, buenas. A mí me robaron el teléfono desde el subte, me lo manotearon, y aunque tenía la identificación de cara, igualmente me entraron a la cuenta bancaria, me sacaron lo que tenía, que no era demasiado, pero igualmente después fui a hacer el reclamo al banco y me dijeron que tenía que hacer el reclamo por teléfono, aún habiéndome apersonado en el banco. Una cosa totalmente insólita y es desubicadísimo de parte del banco. La empleada pésimo tacto, pero bueno, volví a presentar el reclamo y la segunda vez me parece que me lo van a reconocer. Pero es una angustia muy grande saber que uno se siente totalmente desprotegido, aún teniendo todas las formas de tener métodos de seguridad en los teléfonos y todo, igualmente es un desastre. Muchas gracias, Javier de Valvanera. Bueno, ahí contaba que le robaron el teléfono desde el subte y le entraron a la cuenta del banco. Cuando le robaron el teléfono entiendo que lo estaba manipulando, quizás estaba desbloqueado. El tema que cuando él ingresa o tiene que ingresar, digamos, al home banking, le pide también la identificación facial. Y pudieron ingresar de todas formas, Alan. Bueno, acá, a ver, hay muchas. El problema que tienen estos casos en general es que es complejo aislar todas las variables que pueden haber afectado esto porque Mm, nos falta información. Muchas veces lo que pasa es que no nos damos cuenta de que había un seteo o algo que nos pueda haber perjudicado en ese caso y que le haya permitido hacer eso. Ahí lo que pudo haber pasado es que a veces ese reconocimiento facial, como el teléfono ya estaba desbloqueado, pudo haber sido suficiente para haber accedido al banco y que el banco haya tomado esa validación previa, o que la aplicación haya tomado esa validación previa del teléfono y no la propia de la aplicación. Ahí de vuelta, yo no alcancé a escuchar bien, pero hay cuestiones como el propio sistema operativo del teléfono, si es Android o si es iOS, etcétera, que pueden llegar a incidir en esto. Lo cierto ahí es que hoy las aplicaciones en general eh, permiten, esto a nivel del sistema operativo, de iOS o de Android, tener una validación para entrar a la propia aplicación. Hay aplicaciones que tienen información más sensible donde es importante esto. Por otro lado, muchas veces uno casi que sin querer termina por una cuestión de, no, si tengo que entrar 3 veces al banco en una hora, la tercera, bueno, recordar usuario, recordar qué sé ujú. yo, para no tener que volver a loguearme de vuelta, pudo haber pasado algo por el estilo.
Pero a ver, lo cierto es que para que alguien pueda romper hoy el Face ID de Apple, por ejemplo, bueno, no es tan fácil de hacerlo, ¿no? A eso apuntábamos a preguntarte, si realmente es segura la identificación facial o es complicado y acá, bueno, quizás hubo otro tema, ¿no? Que pudieron por otra razón Claro, sí. entrar. Ahí, hoy en términos digamos, reconocimiento facial, huella dactilar y demás, cualquier tipo de control biométrico que implementemos, siempre es una capa de seguridad adicional que estamos poniendo y siempre es algo positivo. Lo cierto es que hoy, bueno, hoy no, desde siempre en seguridad no hay 100%, ¿no? Si yo quiero proteger una casa y pongo una reja y como entran igual, después pongo un servicio de policía, bueno, pero si viene un ejército, no alcanza esa barra de protección. En seguridad siempre es una carrera de gato y de ratón, o por decirlo de otra manera, un poco más profesional. Lo que tengo que hacer es poner los suficientes controles para que sea tan difícil para el cibercriminal intentar romperlo que quiere ir con el de al lado, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de hacer, ir elevando nuestros controles para poder hacerlo. Lo cierto es que si alguien quisiera intentar hacerlo, los conocimientos para poder romper un Face ID que debiera tener y la capacidad de cómputo a nivel para poder ejercer un ataque contra eso es muy alto y no tendría sentido para acceder a una cuenta de un usuario cualquiera, ¿no? Ujú. A mí lo que me pasó, oye, uno está como en estado de alerta constante, ¿no? Lo que me pasó hace unos días, me llaman, nunca había recibido un mensaje, digamos, automático, te hablamos de tal banco. ¿Sos Romero Cristian? Si sos, apretá uno. Digo, bueno, vamos a ver, aprieto uno. Bueno, te contamos que se vence tu tarjeta de crédito. El saldo es tanto. Si no lo pagaste, no sé qué. Agarré y corté, ¿no? Porque nunca me habían llamado. Y ante el miedo, digo, bueno, corté. Cualquier cosa me comunico mañana directamente con el banco y averiguo si realmente me están llamando para darme un recordatorio. Aunque el pago lo tengo automático. Entonces no tendría por qué, viste, de temer, digamos, en ese sentido de que iba a estar en mora. A ver, creo que lo bueno ahí es que uno de esta manera puede, digamos, estando alerta, a eso me refiero con esta manera, uno puede tomar recaudos que si no lo está, caemos de vuelta en lo del supermercado que hablábamos al principio, ¿no? Hoy si uno está en Instagram y de pronto ve una publicidad de un supermercado y la publicidad siguiente es del mismo supermercado, pero me están intentando estafar, es muy difícil notarlo, ¿no? Porque si había Claro. una legítima o una no legítima en un canal que es el mismo, ¿cómo puede ser? Con los llamados telefónicos pasa lo mismo. Ahí lo que hay que tener en cuenta, Cristian, es que hoy uno puede ir en Telegram a un bot, darle nuestro DNI y recibir el registro de conducir escaneado. ¿Por qué? Porque nuestros datos se han filtrado todos. O sea, no queda ente público prácticamente en Argentina que no haya tenido algún tipo de filtración masivo, Bueno, importante, con lo cual Alan, tenemos que dar por hecho. a propósito, viste que ahora lo que pasó con el telepase, que aparentemente se filtró información y a muchos usuarios les llegan pases que ellos no tuvieron por esa autopista. Sí, sí, a ver, me han consultado justo hoy otros medios también por el tema y no he podido confirmar nada porque la verdad es que ni siquiera he tenido tiempo ni de hablar con colegas o gente de la mente que pueda haber estado involucrada en esas investigaciones. Ujú. Lo cierto es que hoy no tenemos en Argentina un marco normativo, regulatorio de seguridad que obligue ni siquiera a las empresas públicas a tomar ciertos recaudos. Me corrijo, no es que no lo tengamos, es que porque hay ciertas cosas que ya están, es que ni siquiera se fiscalizan, no se controlan, con lo cual hoy nuestros datos, de alguna manera, tenemos que tratar de pensar que nuestros datos son públicos. Entonces, cualquiera podría estar usando cualquier dato nuestro en nuestra contra y desde ahí empezar a hablar, no por una cuestión digamos, de estimular el miedo, ¿no? Y vivir paranoicos y entonces nos tenemos que desconectar de la red. No, es simplemente saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Si hay un barrio por el que mejor no pasar, entonces uno, ¿no? Calcula la ruta de otra manera y no pasa por ahí. En el mundo digital, de alguna manera, tenemos que estar contando con que no es tan fácil ir de A a B sin pasar por determinados lugares y entonces hay que atravesar eso y así como hay que atravesarlo, tenemos que contar con que de vuelta estas cosas pueden estar pasando y tomar los recaudos necesarios. Es una cuestión más de tratar de ir utilizando el sentido común, entendiendo que pueden estar
usando este tipo de información en nuestra contra todo el tiempo. Totalmente. Y muchas veces lo que decías al principio, ¿no? Ingresar directamente a una página y no a un link. Porque muchas veces es muy parecido y le cambia nada más que una letra que no te das cuenta en el golpe de vista, a primera vista, no te das cuenta. Sí, sí, de hecho hemos visto casos ya en Argentina donde se utilizan caracteres de otro alfabeto que son muy similares a los de nuestro alfabeto, entonces es realmente irreconocible ese carácter, ¿no? Entonces, de vuelta, eso pasa, está toda la cuestión también muy de moda de esto del acortamiento de los links, entonces es difícil validar el link real, entonces sí, en general cuando sobre todo cuando estamos hablando de una, esto, ¿no? De una oferta que es tan buena que no puede ser rechazada, bueno, ir a validarla por un canal oficial, no por el mismo que fuimos contactados, ¿no? Que recibimos eso. De esa manera son controles básicos que podemos tener, al margen de que sí hay que chequear eso al final igual, de todas maneras, chequear a qué enlace estamos entrando, porque esto es como entrar a una casa, ¿no? Yo tengo que chequear de quién es antes de meterme ahí. Es un poco las analogías estas con el mundo real, creo que ayudan a bajarle el tecnicismo a todo esto y a entender que es lo mismo que en lo real, pero en lo virtual, y entonces tenemos que usar los mismos criterios y los mismos parámetros que usaríamos en el mundo real, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Alan, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darnos este pantallazo en cuanto a las advertencias que tenemos que tener con estos delitos que se están dando cibernéticos, ¿no? Lo mismo pasaba con lo que te dejaban que estabas en infracción y te dejaban un papel en el auto para que escanees la infracción, ¿no? Ingresabas directamente y dabas tus datos. Sí, durante la pandemia vimos también todo el auge ¿no? Cuando surgió toda esta cuestión o se estandarizó esta cuestión de pagar con los QR de Mercado Pago, ¿no? Y había lugares donde ponían un QR encima y lo que terminábamos escaneando era la cuenta de otra persona, no validábamos la cuenta a quién, terminábamos mandando el dinero y el comerciante no lo recibía el otro. Estas cosas van a seguir pasando. Lo bueno, creo yo, es que estamos cada vez más generando más espacios como este para que cualquiera que no esté tan familiarizado con esta cuestión lo haga. Mi recomendación es siempre, hay alguien en la familia, en los amigos, en el círculo, lo que sea, que entiende un poco más de estos temas y está un poco más empapado, entonces consultarlo nunca está de más. Los que estamos en esto estamos acostumbrados a recibir este tipo de consultas y con mucho gusto se hace, y todo esto de vuelta llevado al ámbito profesional, escala a niveles muy, muy difíciles, ¿no? La realidad que están teniendo las empresas hoy en términos de ciberataques y demás, que ya exceden la mera estafa, ¿no? De pedir un microcrédito o esto del telepase, que eran 1.700 pesos, las transacciones que estuve viendo eran de montos muy bajos para pasar desapercibidos. Estamos viendo empresas que están quedando al borde de quebrar por un ataque de ransomware que secuestra información que es vital para la compañía, o incluso estafas en bancos con troyanos bancarios de actores y amenazas brasileros que están operando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de vuelta está tomando unos niveles que, así como lo vemos escalar exponencialmente para la vida cotidiana en modo usuario, cuando llevamos a las empresas, esto también está yendo en la misma tendencia, y ahí de vuelta ayuda a expertos es esencial, así que, bueno, que hablemos de estas cosas es clave. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alan, un placer. Por igualmente, Cristiano. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Alan May, entonces experto en ciberseguridad, advirtiendo sobre esta nueva modalidad de la nueva estafa virtual. Se hacen pasar por una cadena de supermercados y de esta manera, ojito, ojazo, porque te vacían la cuenta.